A veces creemos que la vida cambia cuando llega más dinero, cuando aparece la oportunidad perfecta o cuando, por fin, todo se acomoda. Nos enseñaron a pensar que el cambio viene de afuera, que depende de lo que tenemos, de lo que conseguimos o de lo que otros nos dan. Pero casi nunca nos hablan de lo que pasa cuando nada de eso llega. Cuando haces lo correcto y aún así todo parece ir en tu contra. Cuando te esfuerzas, trabajas duro, aguantas y la vida no responde como esperabas. Hay momentos en los que el cansancio no se nota en el cuerpo, sino o auma. Momentos en los que sonríes por fuera, pero por dentro te preguntas ¿cuánto más puedes resistir? Momentos en los que empiezas a dudar de ti mismo, no porque seas débil, sino porque estás agotado de luchar sin ver resultados. Y es ahí donde muchos se rinden, no porque no puedan seguir, sino porque sienten que ya no vale la pena. Pero, ¿y si el verdadero cambio no tuviera que ver con lo que tienes, sino con la actitud con la que enfrentas lo que te toca vivir? ¿Y si incluso en los días más oscuros hubiera algo que nadie puede quitarte, algo que define quién eres cuando todo lo demás se desmorona? Esta historia no trata de suerte repentina, ni de milagros instantáneos. Trata de una decisión silenciosa, de esas que nadie aplaude, pero que lo cambian todo. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un hombre común. Uno como tú, como yo, como cualquiera, que ha sentido miedo, frustración y cansancio. Un hombre que estuvo a punto de perderlo todo en su estabilidad, su seguridad, su esperanza. Y no porque hiciera las cosas mal, sino porque la vida, a veces, simplemente aprieta sin avisar. Es una historia que no empieza con grandes sueños ni finales felices, sino con una pregunta incómoda. ¿Qué haces cuando ya no sabes qué más dar? Cuando sientes que todo depende de ti, pero tú mismo estás al límite. Porque ahí, justo ahí, es donde se revela algo importante. Algo que casi nadie te dice, que la vida no siempre cambia cuando cambian las circunstancias. A veces cambia cuando cambias tú por dentro. Quédate hasta el final. No porque esta historia prometa respuestas fáciles, sino porque quizá entre cada palabra descubras algo que también te pertenece. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí en el momento exacto en el que más lo necesitas. Porque a veces una sola historia no cambia la vida entera, pero sí puede cambiar la forma en la que decides enfrentarla desde hoy. Mateo vivía en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía avanzar más despacio. Un lugar en el que las mañanas todavía olían a pan recién horneado y las personas se saludaban por su nombre al cruzarse en la calle. No era un sitio perfecto, pero tenía algo que ya no se encuentra en todos lados en cercanía. Rutina y una calma sencilla que se mezclaba con el esfuerzo diario. Ahí, entre calles conocidas y rostros familiares, Mateo llevaba una vida humilde, sin grandes lujos ni aspiraciones grandiosas, pero sostenida por el trabajo constante y la dignidad. Era un hombre bueno, de esos que no hacen ruido, que no presumen lo que hacen, ni buscan reconocimiento. No tenía estudios avanzados, ni un currículum impresionante, pero sí manos fuertes, paciencia y una forma honesta de mirar la vida. Con los años, había aprendido a aceptar que no todo se da como uno espera, pero aún así conservaba algo que muchos pierden con el tiempo: la capacidad de levantarse cada día con la intención de hacer lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Cada mañana comenzaba igual. Antes de que el sol asomara por completo, Mateo se levantaba, se amarraba los cordones con calma, tomaba su vieja mochila y respiraba hondo. No era un ritual romántico ni motivador, era simplemente su manera de prepararse para otro día. Caminaba hacia el taller de carpintería, sabiendo que no le esperaba algo extraordinario, pero también sabiendo que ese pequeño esfuerzo diario era lo único que tenía para avanzar, aunque fuera poco. Trabajar la madera era lo que le daba cierta estabilidad. El sonido de las herramientas, el olor del aserrín, la textura áspera de las tablas entre sus manos, le recordaban que aún podía crear algo útil
algo real. Cada mueble que salía de ahí llevaba horas de dedicación silenciosa, aunque pocas veces alguien lo notara. Mateo no se quejaba. Había aprendido a cargar con sus preocupaciones en silencio, a sonreír cuando lo saludaban y a seguir adelante sin explicar demasiado lo que sentía. Sin embargo, por dentro, algo no estaba en paz. Sentía que la vida se le iba acumulando encima, que su esfuerzo no alcanzaba para cubrir todo lo que debía. Las cuentas llegaban puntuales, pero el dinero no. La casa necesitaba arreglos. Su madre empezaba a enfermar con más frecuencia y el taller, que antes tenía movimiento constante, cada vez recibía menos clientes. Todo eso lo sabía él, aunque casi nadie más lo notara. El pueblo lo conocía como el muchacho trabajador, el callado, el confiable, pero nadie veía el peso que cargaba al llegar a casa por las noches. Nadie escuchaba las preguntas que se hacía en silencio, ni el miedo que intentaba mantener a raya para no venirse abajo. Aún así, Mateo seguía, no por costumbre, sino porque había algo dentro de él que se negaba a rendirse del todo, aunque no supiera muy bien por qué. Vivía así, entre la rutina y la incertidumbre, sosteniéndose con pequeños actos de disciplina y una calma que muchos confundían con resignación. Pero Nulú era fortaleza, una fortaleza silenciosa, desgastada, pero aún viva. Y aunque Mateo todavía no lo sabía, esa forma suya de enfrentar la vida sería la semilla de todo lo que estaba por cambiar. Con el paso de los días, la calma exterior de Mateo empezaba a contrastar cada vez más con el ruido que llevaba por dentro. Había aprendido a seguir adelante sin hacer preguntas en voz alta, pero eso no significaba que no las tuviera Ann. Al contrario, su mente no descansaba. Cada número, cada cuenta pendiente, cada pequeño gasto se convertía en un recordatorio constante de que algo no estaba funcionando como debía. Trabajaba duro, cumplía, daba lo mejor de sí, y aún así, el resultado siempre parecía insuficiente. Cada fin de mes era una prueba. Mateo se sentaba con los recibos sobre la mesa y los miraba como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. Pagaba lo urgente y dejaba lo que podía para después, prometiéndose a sí mismo que el próximo mes sería distinto. Pero ese próximo mes nunca llegaba como lo imaginaba. Siempre aparecía algo más, una gotera nueva en la casa, una medicina extra para su madre, un gasto inesperado que volvía a apretarle el pecho. Su madre intentaba tranquilizarlo. Le decía que no se preocupara, que ella estaba bien, que ya se las arreglarían. Pero Mateo sabía leer entre líneas. Sabía cuando el cansancio era más que físico, cuando el dolor no se decía para no preocuparlo. Y eso lo hacía sentir una responsabilidad aún más grande, una presión silenciosa que no sabía cómo soltar. El dolor, la situación, tampoco ayudaba. Cada semana entraban menos personas. Donde antes había pedidos constantes, ahora había largas horas de espera. Mateo barría, ordenaba, lijaba piezas que nadie había encargado, solo para mantenerse ocupado y no pensar. El sonido de las herramientas ya no le daba la misma tranquilidad. Ahora también le recordaba el miedo a quedarse sin ese refugio. Porque si el taller caía, todo lo demás caía con él. Había días en los que el esfuerzo parecía invisible. Clientes que pedían rebajas imposibles, miradas impacientes, comentarios que minimizaban su trabajo. Mateo asentía, respiraba hondo y seguía. Pero por dentro, cada palabra pesaba, no por orgullo herido, sino por la sensación de estar dando más de lo que recibía, una y otra vez. Por las noches, el cansancio no lo dejaba dormir. Se quedaba mirando al techo, repasando escenarios que no quería enfrentar. ¿Qué haría si perdía el trabajo? ¿Cómo sostendría a su madre? ¿Hasta cuándo podría resistir así? La ansiedad se colaba despacio, sin hacer ruido, y le apretaba el pecho justo cuando el silencio era más profundo. Y aún así, al amanecer, Mateo se levantaba, se ponía las botas, tomaba su mochila y salía. No porque tuviera respuestas, sino porque quedarse quieto le daba más miedo
que seguir. Vivía atrapado entre la necesidad de ser fuerte y el cansancio de sostenerlo todo, entre lo que mostraba al mundo y lo que callaba para no romperse. Sin saberlo, estaba llegando al límite. Y a veces es justo ahí, en ese punto frágil y silencioso, donde la vida empieza a poner a prueba de que estamos hechos. El día en que todo cambió, no llegó con gritos ni discusiones. Llegó como llegan las cosas que más duelen, en silencio. Mateo lo sintió antes de escucharlo. Algo en el ambiente del taller era distinto. No había movimiento, no había conversaciones, solo un aire pesado que se colaba entre las paredes y hacía que cada minuto se sintiera más largo. Mientras trabajaba la madera, notó las miradas esquivas, los susurros apagados, las pausas incómodas. No necesitaba demasiadas señales para entender que algo no andaba bien. Cuando el dueño del taller se le acercó, Mateo supo que ese momento había llegado. No hizo falta que dijera mucho, bastaron unas pocas palabras para que todo se le apretara por dentro. La situación estaba difícil. Las ventas ya no alcanzaban. Había que tomar decisiones que nadie quería tomar, pero que la realidad imponía sin preguntar. Mateo escuchaba, asentía, pero sentía que el sonido de la voz se iba apagando, como si su mente se protegiera del golpe que estaba por caer. No lo dijeron directamente, pero no hacía falta. Él era el más nuevo, el que menos antigüedad tenía, el que desde afuera parecía más fácil de soltar. Y en ese instante, una mezcla de emociones le recorrió el cuerpo a miedo, vergüenza, incredulidad. No porque no entendiera la situación, sino porque dolía darse cuenta de que todo su esfuerzo no había sido suficiente para quedarse. Quiso decir algo, defenderse, explicar todo lo que hacía, todo lo que daba. Perú, nu, lu, izu. ¿Qué podía decir? No había culpa, no había mala intención, solo había necesidad. Y contra eso no se discute. Así que respiró hondo, sostuvo la mirada a lo justo y respondió con una calma que no sentía. Gracias por avisarme. Nada más. Cualquier palabra extra se le habría quebrado en la garganta. Salió del taller con paso lento, como si el suelo pesara más de lo normal. Cada paso se sentía distinto. No era solo el lugar que dejaba atrás, era la seguridad que se le escapaba entre los dedos. El aire estaba cargado, el cielo nublado, y por primera vez en mucho tiempo. Mateo sintió que no tenía a dónde ir después de cumplir con su jornada, porque esa jornada había terminado, y con ella una parte importante de su vida. Mientras caminaba hacia casa, las preguntas comenzaron a aparecer sin permiso. ¿Y ahora qué? ¿Cómo iba a pagar las cuentas? ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo se empieza de nuevo cuando ya estás cansado antes de intentarlo? Intentó mantenerse firme, pero el pecho le dolía. No era un dolor físico, era la sensación de haber sido desplazado, de no ser indispensable, de haber dado todo y aún así quedarse sin nada. Al llegar a casa, forzó una sonrisa. No quería preocupar a su madre. Dijo que estaba cansado, que había sido un día largo. Pero por dentro, todo se estaba derrumbando. Esa noche, el silencio fue más pesado que nunca. Mateo se sentó frente a la mesa, miró sus manos y entendió algo con claridad brutal. Había perdido su trabajo, pero lo que más miedo le daba no era eso. Era la posibilidad de perderse a sí mismo en el proceso. Y sin saberlo, ese golpe, el más duro hasta entonces, estaba a punto de empujarlo hacia el cambio más importante de su vida. Esa noche, el cansancio de Mateo no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era solo físico, era un peso interno, profundo, como si cada preocupación se hubiera acumulado en su pecho al mismo tiempo. Se sentó en la mesa, encendió una pequeña vela y dejó que la luz temblorosa llenara el silencio. No buscaba respuestas claras, solo un poco de calma, algo que le permitiera ordenar el ruido que llevaba dentro. Pero la calma no llegaba fácil cuando la incertidumbre lo rodeaba por completo. Miró sus manos durante largo rato, manos asperjadas, marcadas por el trabajo, por los años de esfuerzo silencioso. Pensó en todo
lo que habían construido, en todo lo que habían dado, sin reclamar nada a cambio. Y, aún así, ahí estaba, sin trabajo, con las cuentas acumulándose y con un miedo que no sabía cómo nombrar. El pensamiento que más le dolía no era la falta de dinero, sino la sensación de haber fallado, de no haber sido suficiente, pese a haberlo intentado con todo. La noche avanzaba y el sueño no llegaba. Mateo se acostó, pero su mente seguía despierta, recorriendo escenarios que no quería enfrentar. Se preguntaba cómo explicaría la situación, cómo sostendría a su madre, cómo evitaría que el miedo se notara en su voz. Cada pregunta era un golpe suave, constante, que no lo dejaba descansar. El silencio del hogar se volvía más pesado y el sonido del viento afuera parecía acompañar esa inquietud que no lo soltaba. Hubo un momento en el que sintió ganas de romper en llanto, de dejar que todo saliera de una vez, pero no lo hizo, no porque no doliera, sino porque estaba agotado hasta para eso. Se quedó ahí, respirando despacio, intentando no dejarse arrastrar por los pensamientos más oscuros. Y fue justo en ese instante, cuando se permitió detenerse de verdad, que algo distinto ocurrió. Cerró los ojos y respiró hondo, como si buscara anclarse a sí mismo. No pidió soluciones inmediatas ni milagros. Solo se habló con honestidad. Reconoció su miedo, su cansancio, su incertidumbre. Y, entre todo ese ruido interno, apareció una idea sencilla, casi frágil, pero firme. Quizá no podía controlar lo que estaba pasando, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Esa certeza no resolvía sus problemas, pero le devolvía algo que sentía perdido. En voz baja, casi como un susurro, se lo dijo a sí mismo: quizá hoy no fue un buen día, pero no voy a perderme a mí mismo. No por esto. Al pronunciar esas palabras, algo se acomodó dentro de él. No era esperanza desbordante ni seguridad absoluta. Era más bien una pequeña promesa, una línea que se trazaba en medio del caos. Una decisión silenciosa de no dejar que el golpe definiera quién era. Mateo no sabía qué haría al día siguiente. No tenía un plan ni respuestas claras. Pero esa noche entendió algo importante, y mientras conservara su actitud, mientras no se traicionara a sí mismo, aún quedaba camino por recorrer. Se quedó en silencio unos minutos más, dejando que esa idea se asentara. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no estaba solo, porque había tomado la primera decisión que realmente importaba. Y sin darse cuenta, esa reflexión interna estaba sembrando el inicio de todo lo que vendría después. A la mañana siguiente, Mateo salió de casa sin rumbo claro. No tenía prisa, pero tampoco quería quedarse quieto. Caminar le ayudaba a ordenar la mente, a bajar un poco el peso que aún llevaba en el pecho. El pueblo despertaba con su ritmo habitual, ajeno a la tormenta que él sentía por dentro. Todo parecía igual que siempre, y al mismo tiempo, todo se sentía distinto. Porque cuando algo se quiebra por dentro, el mundo sigue, pero uno camina desacompasado. Avanzaba despacio, mirando los negocios, las casas, los detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Pensaba en lo que había perdido, en lo que no sabía cómo recuperar, y, sin darse cuenta, caminaba más por inercia que por decisión, hasta que ocurrió algo simple, tan cotidiano, que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera tan atento al momento. Un hombre venía distraído en sentido contrario y tropezó con él. La bolsa que llevaba se abrió y varias herramientas cayeron al suelo, esparciéndose sin orden. El hombre se disculpó de inmediato, nervioso, apurado. Mateo no lo pensó dos veces. Se agachó y empezó a recogerlas una por una. No lo hizo por compromiso ni por quedar bien. Le nació hacerlo, como siempre le había nacido ayudar. Mientras juntaban las herramientas, intercambiaron un par de palabras, sin importancia, nada profundo, nada extraordinario. Pero cuando terminaron, el hombre lo miró con una expresión distinta, como si hubiera notado algo más allá del gesto. Le agradeció y, antes de seguir su camino, dijo algo que quedó flotando en el aire.
nota que usted tiene buena actitud. Lo dijo sin énfasis, sin saber el impacto que tendría. Lo dijo como quien comenta algo evidente. Mateo siguió caminando, pero esas dos palabras no lo acompañaron de la misma forma que otras. No se desvanecieron. Se quedaron ahí, dando vueltas en su cabeza en buena actitud. Lo curioso era que, en ese momento, Mateo no se sentía fuerte ni positivo. Se sentía cansado, preocupado, con miedo, y aún así, alguien había visto en él justo lo contrario. Eso lo desconcertó. ¿Cómo podían ver algo bueno en él cuando él mismo se sentía perdido? Mientras avanzaba, empezó a pensar en eso, en cómo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, seguía respondiendo desde el mismo lugar, ayudando, siendo amable, actuando con respeto, no porque la vida fuera justa con él, sino porque así había aprendido a ser. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió que tal vez esa forma suya de enfrentar las cosas tenía un valor real, aunque no se tradujera de inmediato en resultados visibles. Al llegar a casa, se sentó en silencio. No había ocurrido nada grande, ningún cambio externo, pero por dentro algo se había movido. Esa frase sencilla había encendido una chispa, no de euforía, sino de claridad. Le recordó que, aunque no pudiera controlar lo que pasaba a su alrededor, todavía tenía algo intacto, algo que nadie podía despedir. Kitah Uajebatahli, buena actitud, no como una pose, ni como una sonrisa forzada, sino como una elección, una forma de pararse frente a la vida, incluso cuando duele. Mateo no lo sabía todavía, pero ese encuentro casual estaba marcando el verdadero punto de quiebre, no el despido, no la crisis, no la pérdida, sino el momento exacto en el que descubrió que, pese a todo, aún tenía dentro la fuerza que podía cambiar el rumbo de su historia. Durante los días siguientes, Mateo no podía sacarse de la cabeza aquellas palabras. No lo perseguían como un reproche, sino como una invitación silenciosa a buena actitud. Cada vez que el miedo intentaba imponerse, esa frase aparecía no para negar la realidad, sino para recordarle quién era, incluso cuando todo se sentía frágil. Y fue en uno de esos recorridos sin rumbo fijo por el pueblo cuando algo llamó su atención. En la plaza, casi en un rincón que pocos miraban, había una banca vieja, desgastada, con una de sus tablas rotas. La gente pasaba de largo. Algunos murmuraban que ya no servía, que deberían quitarla. Era una de esas cosas que todos ven, pero que nadie siente como propia. Mateo se detuvo frente a ella, no por nostalgia ni por lástima. Algo en ese objeto abandonado le resultó familiar, como si reflejara, de alguna forma, cómo se sentía él mismo. Se agachó y tocó la madera. Estaba Adaú, pero no perdida. Podía arreglarse. Lo supo de inmediato, con esa certeza que solo da la experiencia. Y también supo algo más. Nadie se lo había pedido, nadie le iba a pagar. Nadie parecía interesado en que esa banca volviera a servir. Durante unos segundos pensó en seguir caminando. Tenía suficientes problemas como para cargar con algo más. Nadie le debía nada, y él tampoco debía demostrarle nada a nadie. Pero no se movió. Algo dentro de él se resistía a dejarla ahí, rota, ignorada. Volvió a casa, tomó sus herramientas viejas y regresó. No lo hizo buscando reconocimiento ni agradecimiento. Lo hizo porque necesitaba hacer algo que le devolviera sentido a sus manos, a su tiempo, a su propia historia. Se sentó frente a la banca y empezó a trabajar con calma, como siempre lo había hecho. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Ajustó la madera, reforzó las partes débiles, lijó con paciencia. Mientras trabajaba, su mente se aquietaba. No pensaba en deudas, ni en despidos, ni en futuros inciertos. Pensaba en el siguiente movimiento, en hacer bien lo que estaba haciendo. Y en esa concentración simple, algo se acomodaba por dentro. Era la misma sensación que había tenido siempre al crear algo con sus manos, pero hacía tiempo que no la sentía tan clara.
Algunas personas se detuvieron a mirar, otras pasaron de largo. Mateo no levantó la vista, no esperaba aplausos. Cuando terminó, se levantó despacio y observó el resultado. No era perfecta. Tenía marcas, señales del tiempo, pequeñas imperfecciones, pero estaba firme, útil, viva otra vez. Y al verla, Mateo sintió una satisfacción distinta, profunda, honesta, no porque hubiera arreglado una banca, sino porque había demostrado, al menos para sí mismo, que todavía podía transformar algo roto. Una mujer mayor se acercó y le preguntó si había sido él quien la había reparado. Mateo asintió con una sonrisa tímida. Ella lo miró con ternura y le dijo que ojalá todos tuvieran esas manos y esa actitud. Esa palabra volvió a aparecer, pero esta vez no dolió ni sorprendió. Esta vez confirmó algo que Mateo empezaba a comprender, en que su valor no estaba únicamente en lo que tenía, sino en lo que hacía incluso cuando nadie se lo pedía. Se fue de la plaza con el cuerpo cansado, pero el corazón más liviano. La banca quedó ahí, esperando a quien quisiera sentarse, y Mateo siguió su camino, sabiendo que ese gesto pequeño, aparentemente insignificante, estaba marcando un antes y un después, porque, sin darse cuenta, había comenzado a cambiar su historia, no desde la necesidad, sino desde la actitud. Mateo no pensó más en la banca. Después de ese día, para él, el gesto había quedado cerrado en el mismo momento en que se levantó y siguió su camino. Volvió a su rutina incierta, a los días sin horarios claros, a la búsqueda silenciosa de oportunidades que no terminaban de aparecer. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza baja, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había recuperado una forma distinta de habitar sus propios días. Una mañana, mientras tomaba un café sencillo en un local pequeño, alguien pronunció su nombre. No fue un llamado fuerte ni urgente, más bien una duda. Mateo levantó la mirada y reconoció a un hombre de mediana edad que lo observaba con atención, como quien intenta confirmar un recuerdo. El hombre se presentó y le dijo que lo había visto días atrás en la plaza, arreglando la banca. No lo dijo con sorpresa, sino con interés genuino. Mateo respondió con naturalidad, sin adornar la historia. Explicó que la banca estaba rota y que sabía cómo arreglarla. Nada más. No buscó justificar el tiempo invertido, ni convertir el gesto en algo especial. Pero el hombre no parecía escuchar solo las palabras, sino la forma en que las decía. Le preguntó a qué se dedicaba. Mateo dudó un segundo antes de responder. Contó con honestidad que había perdido su empleo recientemente y que estaba buscando algo nuevo. El hombre asintió en silencio. Luego le habló de su negocio, de un taller que llevaba años funcionando y que atravesaba un momento complicado. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que supiera trabajar con las manos, pero sobre todo, alguien que no esperara órdenes para hacer lo correcto. Le dijo que podía pagarle por algunos días, a modo de prueba. Nada seguro, nada prometido, solo una oportunidad pequeña, concreta. Mateo sintió como el corazón le latía con más fuerza, pero no dejó que la emoción lo desbordara. Agradeció la propuesta sin exagerar, como quien entiende que las cosas importantes se construyen paso a paso. Quedaron en verse al día siguiente. Cuando el hombre se fue, Mateo se quedó unos segundos mirando su taza vacía. No sonrió de inmediato. Respiró hondo, porque sabía que aquello no era suerte repentina, sino consecuencia silenciosa. Esa noche, al llegar a casa, pensó en lo extraño del camino. No había enviado un currículum para ese trabajo. No había pedido ayuda. No había insistido. Simplemente había actuado como era, incluso cuando nadie lo estaba mirando. Y ahora, esa forma de estar en el mundo regresaba a él de una manera inesperada, no como un premio espectacular, sino como una puerta que se abría despacio. Al día siguiente, Mateo llegó temprano al taller. Observó el lugar, escuchó con atención, se puso manos a la obra sin que se lo pidieran. No porque quisiera impresionar,
sino porque así sabía trabajar. Las horas pasaron rápido. El cansancio era real, pero también lo era la sensación de estar donde debía estar. Al final de la jornada, el hombre se acercó y le dijo que había tomado la decisión correcta. Mateo volvió a casa con los bolsillos apenas más llenos, pero con algo mucho más valioso. Había confirmado que su actitud no solo reparaba bancas, también construía oportunidades. Y entendió que, a veces, la recompensa no llega cuando la esperas, sino cuando actúas desde lo que eres, incluso en los momentos en que todo parece perdido. Con el paso de los días, Mateo comprendió algo que antes le había pasado desapercibido. Su vida no cambió de golpe, ni se transformó en una historia perfecta. Aún había incertidumbre, aún existían miedos y preguntas sin respuesta, pero ya no se sentía vacío. Había recuperado algo esencial, la certeza de que su manera de enfrentar la vida tenía un impacto real, incluso cuando parecía invisible. Entendió que no fue el despido lo que definió su historia, ni la falta de dinero, ni los días de silencio. Lo que marcó la diferencia fue la decisión de no endurecer el corazón, de no dejar que la frustración le robara su forma de ser. Descubrió que la buena actitud no es negar el dolor, sino avanzar a pesar de él. No es sonreír cuando todo va mal, sino actuar con dignidad, incluso cuando nadie está mirando. Mateo miró hacia atrás y vio cómo pequeños gestos habían construido un nuevo camino. Ayudar sin esperar nada. Trabajar bien, aunque no fuera su responsabilidad. Mantenerse fiel a sus valores cuando lo fácil era rendirse. Nada de eso fue espectacular. Nada de eso fue viral. Pero todo eso fue real. Y fue suficiente para que la vida empezara a responder de otra manera. Tal vez hoy tú te sientas como Mateo al principio de esta historia, cansado de intentarlo, frustrado porque haces lo correcto y aún así no ves resultados. Tal vez sientes que nadie reconoce tu esfuerzo, que das más de lo que recibes, que el mundo parece avanzar sin ti. Si es así, recuerda esto: no todo lo que estás construyendo se ve de inmediato. Hay semillas que germinan en silencio. La actitud con la que enfrentas tus días importa más de lo que imaginas. No porque garantice éxito inmediato, sino porque te mantiene listo cuando la oportunidad aparece, porque define quién eres cuando todo se desmorona. Porque, al final, lo único que realmente te pertenece es cómo eliges responder a lo que la vida te pone enfrente. Hoy, sin importar tu situación, tienes una elección. Puedes dejar que las circunstancias te apaguen, o puedes convertir cada pequeño acto en una declaración de quién eres. Haz bien lo que tengas delante, ayuda cuando puedas, mantén tu integridad, incluso cuando no sea rentable, no porque el mundo te lo deba, sino porque tú te debes eso a ti mismo. Y si esta historia resonó contigo, no la guardes solo para ti, compártela con alguien que hoy lo necesite. Reflexiona, comenta qué parte te habló más fuerte y decide, desde ahora, enfrentar tu vida con una mejor actitud, porque nunca sabes quién está mirando, ni qué oportunidad pueden hacer del gesto más simple.